Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 6, y vamos a seguir leyendo después del 10 al 15. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen en la pizarra alguno? Y porque lo veo, de una vez miran, amén. Aleluya. Un martes sí lo voy a dejar para que lo busque, y un martes se lo voy a poner ahí para que se me acostumbre a buscarlo en su Biblia y vaya subrayando ahí. ¿Por qué? Porque si no busca la Biblia no lo puede subrayar, y cuando usted lo subraya y después vuelve a la Biblia, ahí de esto fue que se habló. Leemos la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor David, escuche bien, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte. Escuche esto. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, o sea, similar al que se llevó, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Ay, 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 diga conmigo: ay, ay, ay. Ahí se puso difícil la cosa, porque David quiere darle guiso y el hombre es el mismo. Escuche esto. Número 10, vaya conmigo. Por lo cual ahora es el juicio de Dios a través del profeta Natán. Escuche el juicio de Dios sobre David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo. Escuche esto. He aquí, para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres en la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y yo quiero dar una enseñanza, mis queridos hermanos, bajo el tema: tú eres ese hombre. Pero no le estoy diciendo a usted que usted es ese hombre, porque no se me vaya a ofender. Bajo el tema: tú eres ese hombre. ¿Por qué este tema, amado? Porque esta es una historia que la vamos a desarrollar a medida que pasemos el tiempo. Usted va a entender algunos puntos muy importantes que a veces se repite en la vida de los cristianos. Y esto es una historia, mis queridos hermanos, muy común, que muchos la hemos leído, la hemos escuchado en prédicas, pero vamos a tratar de desmenuzarla a nivel de estudio, con preguntas y respuestas. Pero para entender el capítulo 12 de Samuel, tenemos que entender el capítulo 11. Y en el capítulo 11 hay un versículo que dice: aconteció al año siguiente
En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyendo a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Primer problema: en tiempo de guerra el rey tiene que estar en la guerra. En tiempo de pleito el rey no se puede quedar durmiendo ni se puede quedar en la casa. ¿Cuál fue el primer problema que nosotros encontramos en David? Que estaba en el lugar incorrecto, en el momento correcto, y eso hizo que tomara acciones incorrectas. Cuando nosotros estamos en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, se van a presentar situaciones, amado. Y créame, casi siempre las acciones que nosotros tomamos no son las acciones correctas. Cuando nosotros leemos un David que se está paseando por el palacio, medio ocioso, de repente ve a una mujer que se está bañando desnuda, la codicia en su corazón y en su mente, usa su autoridad, la manda a llamar, no importándole que esta mujer tenía a su esposo. Y vamos a ver algunos detalles que muchos predicadores hablan y dicen y tienen comentarios, pero vamos a ver el punto de vista como predicador que también yo tengo, y el juicio que usted puede hacer. Pero el primer problema que nosotros vemos aquí, que la ociosidad es producto de nosotros estar en lugares incorrectos, porque la mente comienza a cavilar cosas. Porque dice que en el tiempo que los reyes estaban, ¿dónde? En la guerra. ¿Dónde estaba David? En casa. Estaba en su palacio. No era para él mandar al general del ejército y a sus capitanes. ¿Por qué? Porque el rey, siempre que iba a la guerra, le infundía ¿qué? Valor y aliento a sus generales, a sus capitanes, a sus soldados. Y mientras otros estaban librando la guerra, David estaba durmiendo, comiendo su banquete y codiciando a la mujer ajena. Escuche esto, porque este es el primer punto. Se vuelve ocioso. Escuche esto. Y aconteció, el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Escuche esto, que aquí es donde se pone interesante. Esto parece una telenovela, pero no es una telenovela, amado. Esto es real y está en la Biblia. Y por eso es que la Biblia, yo le dije a una persona una vez: ¿y por qué la Biblia? La Biblia no va a emitir los errores que cometieron los hombres y las mujeres de Dios. Están ahí ¿para qué? Para que nosotros no lo cometamos. El hombre inteligente es aquel que aprende de sus propios errores, pero el hombre y la mujer sabia es aquel que aprende de los errores de los demás y no lo comete, ¿verdad? Entonces vemos David, mis queridos hermanos, conocido como el dulce cantor, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que tenía una reputación de matador de gigantes. Fue el primero que derribó a Goliat cuando amenazaba, y todas esas historias. El hombre matador de osos, matador de leones. El hombre que cuando salía a la guerra ningún ejército le hizo frente a David, y él conquistó todos los ejércitos que se levantaban, porque Dios estaba, y se dejó vencer. ¿Por qué? Por una mujer, o no por una mujer. Se dejó vencer por sus propias pasiones desordenadas, porque estaba en el lugar incorrecto, en el momento correcto, maquinando las cosas incorrectas. Entonces este hombre se levanta de su cama cuando debía de estar en el campo de guerra, comienza a caminar por el palacio, y de repente ve a esta mujer. Ahí es donde entran los comentarios. Muchos predicadores, exégeta bíblico, dicen que Betsabé provocó a David. Porque muchos dicen: ¿por qué Betsabé se está bañando al aire libre si no querían que la vea? Hay un dicho que dice que lo que se exhibe en la vitrina es para venderlo, ¿no? Y muchos dicen: Betsabé tiene mucha culpa, porque dentro de los comentarios que dicen los predicadores, que ¿por qué Betsabé no se bañó para que no la vieran?
y le atribuyen cierta culpabilidad del pecado de quién, de David, porque Betsabé como que se quiso aprovechar de la situación. Cuando nosotros analizamos la Biblia, yo no estoy de acuerdo mucho con ese punto, si bien es cierto. ¿Por qué? Porque, y lo respeto, hay muchos predicadores famosos que hablan de esto, que hablan de que no, Betsabé estuvo campante para que el rey la viera. Pero déjeme decirle algo, el versículo que acabamos de leer dice que aconteció cuando los reyes salían a la guerra. Para mí, y yo creo que Betsabé probablemente no sabía que David estaba ahí. Porque muy probablemente ella pensó, número uno, que David está en la guerra, porque es el tiempo donde los reyes están en la guerra. Su esposo era un comandante y un capitán del ejército. El general no estaba ahí. Los consejeros, Ahitofel era el consejero del rey y era el abuelo de Betsabé, y él tampoco estaba ahí. Entonces, uno deducir o especular que Betsabé salió a la azotea para provocar y que David lo viera es una mera especulación. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que Betsabé salió para provocar al rey y que el rey David maquinara en su mente y la llamara. Eso es lo primero que quiero descartar. Número 2. El palacio presidencial, mi querido, estaba por encima de todas las casas. Eso hacía que el rey pudiera tener una vista periférica estratégica para ver lo que normalmente cualquier persona no podía ver. En pocas palabras, una persona normal quizás no podía ver a Betsabé, pero el rey David vivía ¿dónde? En un palacio. Él estaba en la azotea, él estaba en la cumbre, y el palacio estaba situado en un lugar donde él podía ver a quien quiera. Otra cosa que habla la Biblia, porque yo creo que no fue una provocación, porque hemos satanizado a Betsabé y la hemos injuriado, y muchos predicadores no, porque Betsabé fue la que hizo caer a David. Entonces, Betsabé, mis queridos hermanos, estaba cumpliendo un rito de purificación conforme a la ley de Levítico capítulo 12. Que no le voy a hablar de esa ley, pero usted lo puede anotar y leer. Levítico, anótelo por ahí, capítulo 12, habla de las leyes de purificación. Dentro de esas leyes habían algunas, como por ejemplo cuando una mujer daba a luz a un hijo, ese hijo después de los 8 días tenía que ser llevado al templo para ser circuncidado. Pero la mujer no podía aparecerse en el templo durante ese tiempo. Ni podía tocarla a nadie. Y después de que el hijo era llevado al templo, la mujer volvía y tenía que durar, escuche bien, 33 días sin ser vista. Entonces 7 días más 33 días cumplían un periodo de 40 días aproximadamente. Entonces después que la mujer pasaba de estos 40 días, entonces se daba un baño, se presentaba ante el sacerdote, y el sacerdote hacía un rito y la purificaba. Ese era uno de los ritos de la purificación. Otro rito de la purificación era que cuando la mujer estaba en sus días, estaba en su periodo, estaba en su situación menstrual, durante 7 días, escuche bien, durante 7 días nadie no podía tocar nada a ella, porque todo lo que tocaba era inmundo. No era que la mujer era inmunda, no, es que lo que tocaba, entonces la mujer tenía que estar guardada. Y después de los 7 días se purificaba con un baño, entonces podía ir al templo. Durante ese tiempo no podía ir al templo. ¿Por qué? Porque según la ley, en la sangre está que la vida. Y si esta mujer, usted me entiende lo que le estoy diciendo, producto de su situación, cualquier situación salía de ella, contaminaba todo. Así era la ley. Entonces, cuando la Biblia habla que esta mujer, Betsabé, estaba conforme a la ley, haciendo un rito de purificación, eso descarta totalmente de que ella se fue a bañar para provocar a David. ¿Sí me sigue? ¿Qué pasa? Que David la vio. ¿Por qué? Porque él estaba en el momento incorrecto, en el lugar correcto, en una posición de relevancia que podía tener una vista periférica donde no todo el mundo podía ver. Ojo, Betsabé era hija del consejero de David, nieta de Ahitofel, que era uno de los principales consejeros.
y era esposa de uno de los capitanes, guardias principales de David. O sea, ella no vivía en un lugar tampoco bajo, ella vivía en un lugar de altura, pero no más alto que el palacio. Entonces, la especulación, mis queridos hermanos, de decir que Betsabé provocó a David, no, David estaba provocándose él mismo. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar inadecuado en ese momento cuando tenía que estar en la guerra. David ve, codicia, se le llena la lujuria y mandan a preguntar quién era esa mujer. Y le dijeron, esta mujer es hija de Elián. Elián era hijo de Ahistofel. Ya David sabe de quién le está hablando, porque Ahistofel es el consejero de él. Y Urías, el hitita, era uno de los soldados más valientes que tenía David. David no le importó que tenía esposo. David no le importó que Urías era su esposo, sino que la mandó a buscar. Y en un acto de lujuria, mis queridos hermanos, se llega esta mujer, tienen sus relaciones, la manda. Pero ¿qué pasa? El pecado siempre va a dar a luz. Ella concibió en su vientre. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses. Y me imagino que al mes o a los 2 meses, a los 3 meses, no dice, ella se da cuenta y manda avisarle a David que está ¿qué? Encinta, que está embarazada. Ahora yo quiero que usted me siga para que usted entienda esto. Cuando David se da cuenta de esto, dice, qué horror. ¿Y cómo tapamos este pecado? ¿Cómo tapamos este hueco? ¿Qué hacemos? Le escribe una carta al general del ejército llamado Joab y le dice, mándame ¿a quién? A Urías. Y cuando manda a buscar a Urías, que era el esposo de Betsabé, comienza a decirle cómo está el ejército. Pero ¿qué era lo que se tramaba David? ¿Era simplemente preguntarle a Urías cómo estaba el ejército? No, porque él le podía preguntar a quién, al general, que era Joab. Él manda a buscar a Urías, comienza a hacerle preguntas, usted puede leer, y de repente Urías comienza a decirle, y dice que él le dice, vete a tu casa, descansa con tu mujer. Y dice la Biblia que Urías, un hombre con temor de Dios, un hombre con una lealtad inquebrantable, y dice, ¿cómo, mi Señor, yo he de ir a disfrutar mi vida con mi esposa cuando yo tengo a mis compañeros soldados que están perdiendo su vida allá en el ejército? Vive Jehová y vive tu alma que yo no voy a hacer eso. No lo hizo. ¿Qué era lo que quería hacer David? David quería que Urías vaya a donde la mujer, se acueste con su mujer para tapar el pecado y chucharle el hijo a Urías, que era de él. ¿Sí me está entendiendo? Y él pensaba que Jehová no lo estaba mirando. A veces hay pecados ocultos que uno cree como que Dios no está mirando más. Los ojos de Jehová, dice la Biblia, que están sobre justos e injustos. Y Apocalipsis dice que Él tiene ojos como llamas de fuego. Él penetra y ve lo que mucha gente no ve, pero Dios lo ve. Dios lo ve. Cuando Urías no hace eso, usted sabe lo que hace David. Lo manda a buscar al palacio, le prepara un banquete, lo embriaga y lo manda de nuevo a que vaya a acostarse con la mujer. Y Urías ni siquiera entró y se quedó ahí en la puerta. No entró porque aún embriagado él sabía que no iba a comprometer su lealtad. Y él decía, no es justo que yo esté aquí disfrutando el vino, la comida a mi esposa cuando mis compañeros de arma están muriendo, batallando ya con los moabitas. Y de repente David ya no sabe qué hacer. Y hace algo, mis queridos hermanos, que yo creo que hasta el sol de hoy todavía se está viviendo las consecuencias de lo que David hizo miles de años atrás. Como vio que no podía tapar ese pecado, escuche eso, hizo una carta. Esa carta iba dirigida ¿a quién? Al general Joab. ¿Quién le iba a llevar esa carta? Urías. Y en esa carta decía, cuando vayan a la guerra, pongan a Urías delante y retírense para que cuando vengan los valientes lo maten y no lo defiendan. Ahora imagínense, mis queridos hermanos, Urías, un soldado fiel, leal, en su mano llevaba su propia ejecución. Nunca la abrió. Se la dio a Joab. Joab abre la carta, obviamente no le dice nada,
y hace como David le mandó. Mandan a Urías y de repente viene la guerra y pasa lo que David había maquinado. Matan a Urías. Escuche esto. Cuando matan a Urías, no se sabía la trama de lo que David había dicho. David se quedó callado, no dijo nada. De repente era una honra tú poder redimir la mujer de un fallecido. Lo que hace David es que llega donde Betsabé y la toma como esposo, como mujer. Había una ley que ella podía pertenecer o a uno de los hermanos de Urías. La Biblia no habla que Urías tenía hermano, pero David, para redimirla, le da una honra de que se casa con ella. Pero todo eso fue maquinado, mis queridos hermanos. Ahora usted dice, pero Betsabé como que tenía algo que ver ahí. Cuando usted se pone a leer la Biblia, usted va a encontrar que Betsabé no tiene realmente. Le voy a explicar por qué. Porque vienen las preguntas como, ¿y por qué ella no se rehusó? ¿Verdad? Porque puede uno preguntar eso. ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no acusó esa injusticia? Porque en los tiempos de los reyes, mis queridos hermanos, los reyes eran los que tenían la autoridad máxima. Y al contrario, las personas venían donde los reyes para que les resuelvan los problemas. ¿Se acuerda cuando vinieron donde Salomón para resolver el problema de la mujer que decía que el hijo era de ella y la otra? ¿Por qué? Porque los reyes actuaban como jueces. Después de los jueces, se terminaron los jueces y vinieron los reyes. Entonces los reyes eran los que tomaban esas decisiones. Ahora, imagínense, ¿a quién iba a ir Betsabé si fue el mismo rey que la deshonró? La Biblia no habla de que David forzó a Betsabé, que la violó. La Biblia no habla de eso. Pero sí la Biblia habla de que eso se llama coacción. La coaccionó. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. Entonces, al él ser el rey, la máxima autoridad, imagínense, Betsabé, no vamos a decir que quizá, bájalo un poquito, Freddy, para que no haga mucho. Quizá ella no se rehusó o con temor que va a ser el rey. El rey tenía muchas mujeres, muchas concubinas. Quizá al principio se rehusó y quizá David le dio labia, le dio muela y de repente la Biblia no habla de que David la obligó a hacer, pero sí la coaccionó porque él la mandó a buscar. El primer hecho es que David sabía que esa mujer era casada, tenía a su esposo, y número 2, sabía que su esposo era un leal sirviente a él. Cuando él ve que no puede encubrir su pecado, entonces comete algo atroz, manda a matar al esposo para quedarse con la mujer. Porque cuando uno no confiesa un pecado, mis queridos hermanos, los pecados son como raíces, te llevan a otro pecado peor, y después a otro pecado, a otro pecado, a otro pecado. Mire, él comenzó ¿con qué? Con codicia. La codicia lo llevó a la lujuria lo llevó a buscar a esta mujer y cometer ¿qué? Adulterio. Y después, por querer encubrir el adulterio, ¿qué cometió? Asesinato. Tú eres ese hombre, porque para allá vamos. David, mis queridos hermanos, pensaba, me casé con Betsabé, ya la redimí, el niño va a nacer, todo se quedó en paz. No, David, hay uno arriba que está mirando lo que tú hiciste. Y de repente, ¿quién se presenta? Diga conmigo, Natán. Natán era el profeta de turno. Lo que me interesa a mí, mis queridos hermanos, era que los profetas no tenían, aunque el rey era la máxima autoridad, el rey no estaba por encima del profeta, porque el profeta representaba la voz de Dios sobre la tierra. Los profetas no comían cuento con nadie. Por eso cuando un profeta llegaba, todo el mundo andaba paniqueado y le decía, ¿viene en paz o viene en guerra? ¿Qué está pasando? Porque sabían que los profetas genuinos venían con la voz de Dios. Y cuando el profeta Natán entra, lo respeta porque era el rey. Oh rey, para siempre vive el rey. Y comienza con una parábola. Ojo, nosotros vemos aquí que aunque el profeta Natán tenía autoridad, él comenzó con respeto y comienza con una parábola y comienza a decirle a David, oh rey, que de un hombre que llegó, vamos a decir, una visita a su casa, tenía muchas vacas, muchas ovejas, y pudiendo matar una, tomó una de uno que nada más tenía una sola y la clasificó. Y David dijo, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿Usted me está entendiendo? Ese hombre hijo de muerte. Yo me imagino a David, ay, retiro lo dicho. Sí, porque a veces el que, mire, esto nos llama la atención porque el ser humano,
con la vieja naturaleza caída, siempre va a haber el pecado y la paja en el ojo ajeno. Y si tú pecaste, que el infierno te lleve con tu zapato. Pero si yo peco, Jehová, ten misericordia. Si Dios le da una bendición a alguien y publican una foto, ese, que es lo que se cree ese o esa, vanagloriándose. Si Dios te da la bendición a ti, tú lo publicas, la bendición de Jehová. O sea, el hombre es así, mis queridos hermanos. David dice, ese hombre digno de muerte. Y cuando Natán le dice, ese hombre eres tú, ay, qué pecado. Porque él no sabía, él estaba tan ciego en lo que había hecho que él pensó como que a Dios se lo había olvidado. Entonces David, mis queridos hermanos, comienza a decir que a este hombre, antes de saber que era él, dice que le pase y que él, o sea, que lo que él hizo en esta oveja le pasara y tenga que devolver 4 veces, o sea, lo mismo. Y no solamente estamos hablando de Betsabé, estamos hablando también de Urías, porque Urías fue llevado como oveja a ese matadero. No solamente deshonró a Betsabé, porque muchos dicen, no, es que ella después se casó y Betsabé. No, mi hermano. Cuando usted se pone a analizar la Biblia realmente, Betsabé hasta cierto punto no tenía muchas opciones, porque el rey fácilmente le podía mandar a dar guiso a Betsabé si se rehusaba. Podía. Cuando una persona está con la mente nublada por el pecado, ¿qué no puede hacer? Puede ser que al principio tenía miedo, o puede ser que después le gustó, no sé. Pero la Biblia no habla en ninguna manera que ella fue que se puso a bañarse desnuda para provocar al rey. El rey estaba en un lugar incorrecto, en el momento incorrecto, cuando tenía que estar en la guerra, y vio lo que no tenía que ver. Yo una vez estuve hablando acerca del círculo de transmisión satánica. A las 3 de la mañana estuve hablando de eso. No sé si se acuerda, que el diablo pone una idea y después de la idea pone un mensaje a tu medida, ¿verdad? Después lo manda en un código. Tú tratas de decodificarlo. Después llega el mensaje. ¿Es? Pero estaba desactivado. Santo. Aleluya. No se me asuste. Sigamos. Ya mismo están resolviendo ahí. Entonces, mis queridos hermanos, hasta yo me estoy asustando aquí.